¿Alguna vez te has preguntado cuánto pesa un milagro? No hablo del milagro triunfal que acapara titulares celestiales, sino del que ocurre a las 3 de la mañana, cuando la habitación está demasiado oscura para testigos y un corazón humano vuelve a latir en el último segundo, sin que nadie sepa jamás por qué. Y si te dijera que cada alivio silenciado deja un vacío en algún otro lugar del universo, que cada dolor arrancado de la carne de quien sufre debe ser acomodado, como si la realidad exigiera un libro de contabilidad implacable donde el débito y el crédito se escriben no con tinta, sino con luz y sangre al mismo tiempo. Porque esta es la escala oculta que rige la vida de Sariel, el ángel sanador. Durante incontables eras, Sariel recorrió los corredores de fuego blanco del paraíso, recogiendo en el cáliz de cristal prendido a su pecho los lamentos que se elevaban de la tierra como humo acre. En cada viaje se sumergía entre los mortales, tocaba heridas que la ciencia había desistido de curar, inhalaba tumores, depresiones, recuerdos de violencia y regresaba sin decir palabra. Sus colegas, de color cielo, lo llamaban portador del remedio y celebraban la libertad con la que se movía entre mundos, luz arriba, gris abajo, como si no hubiera costo alguno por ejercer la misericordia en cantidades tan absurdas. Pero lo había, siempre lo había. Nadie sospechaba porque Sariel, heroico incluso en el dolor, ocultaba la verdadera receta. Con cada curación profunda se liberaba una microscópica porción de su esencia, flotando como polvo luminoso que nadie veía. No era una metáfora, era una auténtica erosión, una hemorragia del ser. Lo comprendió por primera vez cuando salvó a una aldea entera de la escarlatina en la primavera del 614. La peste azotaba las chozas de paja, los niños delataban la muerte con ojos de pozo seco, los pocos adultos sanos cavaban tumbas antes de enfermar. Sariel se deslizó entre ellos invisible y absorbió el mal como un fuego invertido que extingue las llamas devorando el oxígeno de su propio pecho. Al regresar, tropezó con los escalones de ámbar que conducían a la cámara de los serafines. Se sintió más ligero, pero de forma equivocada, como un pilar que ha perdido una piedra angular. Reprimió el malestar en su conciencia, pensó que era simplemente fatiga. Fue entonces cuando descubrió la fuerza más engañosa del universo, la fuerza de la negación. Décadas después, en Viena, en 1713, la peste regresó a Europa en oleadas tan negras como las batas de los médicos. Sariel entró en un hospital pudriéndose entre gemidos, respirando un aire tan denso de sufrimiento que el techo parecía a punto de derrumbarse. Mientras absorbía la enfermedad, algo se quebró en su interior, como el hielo que se agrieta. Regresó a las nubes. Se inclinó ante el trono, fingió normalidad, pero esa noche, sentado en el borde de una galaxia naciente, contempló su palma luminosa y vio una pequeña grieta que le recorría la muñeca hasta la punta de los dedos, brillando con el color gris de la ceniza fría. Allí comprendió el proyecto de ley, pero también decidió, pagaría lo que fuera necesario. Renunciar a la compasión sería traicionar a cada niño, a cada madre, a cada anciano que aún esperaba ayuda. El tiempo en el cielo transcurre de otra manera, aunque el dolor de los hombres siempre parece la misma herida que implora urgencia. Sariel comenzó a medir su propio deterioro con un método cruelmente simple. Contó cuántos días le tomó recuperarse. Un pequeño milagro requería minutos. Las sanaciones profundas ahora requerían horas, luego días, luego semanas enteras, de retiro entre estrellas sin nombre. La ecuación era irónica. Cuanto más poderoso era su toque, más frágil se volvía. Nadie lo notó, quizá porque los ángeles rara vez se miran en el espejo de la debilidad o porque el paraíso, exuberante en gloria, no favorece la idea de la decadencia.
Sariel, sin embargo, aprendió a leer los murmullos de su propio cuerpo de luz. Resonaban como campanas agrietadas, anunciando una fiesta que no se celebraría. Quizás te preguntes por qué no pidió ayuda, o al menos permiso para... La respuesta está escrita en lo más profundo de su ser. Con pasión abrumadora para Sariel, cada llanto humano era un alfiler clavado en su tímpano, cada lágrima un peso en sus alas. ¿Cómo se puede elegir quién sufre y quién vive? Es posible señalar a un enfermo terminal y decirle, espera a que me recupere, debo cuidarme. No podía. Y así, con cada siglo, Sariel se sumergía más profundamente en el pozo del dolor ajeno, como un buzo en busca de perlas, sabiendo que la cuerda del aire se acorta con cada descenso. En el otoño de 1918, durante la gripe española, la situación era diferente. Millones de personas morían en cuestión de días, con la fiebre y la sangre manchando las sábanas improvisadas. Sariel sobrevolaba Barcelona, París, Nueva York, Petrogrado, en rutas que marearían a cualquier viajero. En cada sala absorbía el virus con su aliento y las víctimas ardían en una repentina calma gélida. Pero cuando terminó no pudo ganar altura. Se desplomó sobre el tejado de una iglesia vacía, exhausto. Las tejas se hicieron añicos. Un sacerdote subió corriendo, solo para ver una voluta de polvo dorado evaporarse a sus pies. Sariel había perdido casi todo su brillo. Aún no era la caída final, pero la advertencia era clara. Si seguías adelante, tu destino sería la crema estrella en el suelo. Hay algo cruelmente justo en las matemáticas del altruismo absoluto. Cuanto más nos entregamos, más comprobamos si el amor es genuino o vanidad, disfrazada. Sariel nunca buscó reconocimiento, premios, ni estatuas de mármol en los zigurats del Edén. Buscó el silencio, porque el silencio, en el fondo, era la única atmósfera donde se podía oír el crujido de un alma que se rompía para salvar a otra. Y nunca crujió tan fuerte como en el terremoto de 1985 en la Ciudad de México. Entre ruinas, gritos y humo, Sariel encontró a una niña atrapada bajo toneladas de hormigón. Su brazo de luz atravesó la roca como una cuchilla caliente cortando hielo. Cuando la sacó respirando, se dio cuenta de que 3 de sus propias plumas se habían convertido en polvo fosforescente en el aire. La niña sonrió. Sariel cerró los ojos y sintió por primera vez miedo real de desaparecer antes de que todo sanara. Quizás por eso el dilema final dolió como un clavo en el corazón. Era en 2025, el año que viene, quizá este año, según cuando lo supieras. Una crisis de salud mental ha azotado el mundo. Informes de la Organización Mundial de la Salud han registrado tasas récord de depresión, superando los 300 millones de casos activos. ¿Cómo curar algo tan generalizado, tan arraigado en lo invisible? Sariel lo comprendió. Tendría que succionar no solo enfermedades biológicas, sino también la desesperación, la culpa y la soledad. Una transfusión de oscuridad emocional. Y eso equivaldría a rasgar el fino velo que sostenía sus últimas reservas de ser. He aquí la pregunta que rompe cualquier tranquilidad. Si tuvieras el poder de salvar millones, pero supieras que cada vida salvada te robaría parte del alma hasta convertirla en polvo, ¿cuántas veces dirías que sí? ¿1, 10, 1000? Sariel respondió incontables veces, sin pestañear, porque en el abismo de la verdadera compasión no hay lugar para las matemáticas de la autoconservación. Sin embargo, cada respuesta lo acercaba no solo a una caída física del cielo, sino a algo peor, el olvido de quién había sido. Cuando la esencia se evapora, solo queda una cáscara, y las cáscaras no sustentan milagros. Se rumorea sobre el firmamento visible que ciertos arcángeles han notado la hemorragia tardía de Sariel, que han notado en sus pergaminos una incongruencia
en su luminosidad, que han convocado en secreto un consejo para decidir si hacer lo impensable, ordenarle que se detenga. Pero ¿cómo se detiene un río que insiste en fluir incluso cuando su lecho se agrieta? Algunos han sugerido confiscar el cáliz de cristal. Otros han propuesto atrapar al ángel en una cámara de estasis, sacrificando algunas vidas ahora para salvar al guardián de sí mismo. Y las lecciones resuenan en este impasse. A veces, el mayor enemigo de un altruista es precisamente la persona que intenta mantenerlo a salvo, porque la salvación para él es seguir dando hasta el final. Mientras estos debates se desarrollaban en salones de cuarzo etéreo, Zariel observaba desde el borde de una nebulosa verde azulado el incesante flujo de peticiones humanas. Vio madres rezando por sus hijos adictos, ancianos implorando un respiro de paz, jóvenes implorando un sentido tras traumas que nadie comprendía. Cada súplica era un cometa que se estrellaba contra su conciencia, y allí, en ese borde del cosmos, tomó la resolución que pronto presenciaréis: sanar a la humanidad. Aunque su nombre sea borrado del libro de los vivos, es posible que en este momento sientas una opresión en el pecho, no por una enfermedad, sino por la pregunta: ¿quién paga lo que me fue quitado? Si estás vivo hoy, quizás le debas parte de tu aliento al coraje invisible de Zariel. ¿Qué pasaría si todo lo que recibiste gratis costara la gloria de alguien que no se quejó? Cambia eso tu forma de ver el dolor ajeno. No esperes respuestas y fáciles. Lo que viene es una inmersión en un océano donde cada gota es una historia de renuncia. Descubriremos hasta dónde puede arder la llama de un ser de luz sin convertirse en cenizas. Sigue cada segundo porque el próximo aliento de Zariel puede ser el último. Y cuando llegue el momento final, tal vez el eco de su sacrificio revele el costo oculto de todos los milagros que has celebrado sin darte cuenta. Zariel apareció en el corazón del paraíso cuando la eternidad aún parecía inmune a las grietas. En ese instante primordial, las paredes de cuarzo estelar adquirieron un reflejo rosado, como si el primer amanecer terrenal hubiera cruzado dimensiones solo para recibirlo. Los ancianos registraron el fenómeno en los libros de las primicias y enfatizaron que el recién llegado pertenecía a la orden de los portadores del remedio, un círculo restringido de ángeles encargados de transportar el dolor humano al altar del bálsamo, una región más allá de la nebulosa de zafiro donde todo sufrimiento se convertía en coraje silencioso. Para Zariel, aceptar el llamado fue tan natural como respirar. Sin embargo, nadie le había explicado el profundo costo de ese oficio. Su apariencia reflejaba la gloria del reino que lo había creado. Cabello de cobre líquido, alas anchas cuyo contorno brillaba en azul marino, ojos impregnados de destellos verde esmeralda. En el centro de su pecho había un cáliz viviente, un cristal translúcido que latía como un segundo corazón. Contenía una gota de luz absolutamente blanca, un reservorio destinado a albergar futuros tormentos. Entre los hermanos del oficio, el recipiente de Zariel llamaba la atención por su inusual transparencia. En su interior se veía un diminuto remolino de energía que ya se agitaba, impaciente como si presentiera viajes interminables. Durante periodos inconmensurables para la mente humana, Zariel vivió según la impecable rutina del claustro de la penitenciaría. El paraíso se disponía en 4 anillos concéntricos. En los 3 anillos interiores, serafines, querubines y dominios regían armonías que mantenían el cosmos alineado. El ángel sanador habitaba el 4.º anillo, una región aislada donde reinaba un silencio casi litúrgico. Allí, cada día, comenzaba escuchando atentamente las vibraciones que se elevaban desde la tierra,
porque en el cielo el dolor se traduce en música inesperada. Notas agudas cuando un corazón se rompe por un amor frustrado. Notas graves cuando persiste la desesperación. Disonantes como el metal oxidado cuando estalla la violencia. Sariel descifraba estos matices como un director de orquesta que encuentra un violín desafinado en medio de una orquesta infinita. Cada vez que surgía un grito urgente, atravesaba el arco de las nubes susurrantes, un portal viviente que abría pasajes al mundo material. En su primer descenso, aterrizó en una aldea fenicia asolada por la fiebre. Bastaba con rozar la frente ardiente de un niño para que vapores oscuros abandonaran su cuerpo y se filtraran en el cáliz, tiñendo el líquido de un gris plateado. El efecto en la aldea fue instantáneo. La noche se iluminó como si el sol hubiera salido 2 veces. Cuando el ángel regresó al paraíso, sintió una ligera fatiga, algo tan sutil que la atribuyó al celo del principiante. Fue su primera lección, no escrita. La compasión siempre exige un céntimo imperceptible. Con el paso de los siglos, Sariel se convirtió en una figura célebre en los corredores de luz líquida, donde los ángeles se saludaban con destellos de alegría. Entre sus amigos destacaban Elior, guardián de la justicia celestial, y Atenea, cronista de la orden de registro. Elior tenía porte altivo, reflejos rojos bajo sus plumas, y sabía detectar mentiras en el aroma del aire. Atenea, de temperamento casi humano, llevaba una pluma dorada para registrar cada gesto de misericordia en el rosario de los siglos. Ambos notaron que el cáliz de Sariel se oscurecía más con cada regreso. Pero el sanador sonrió, cambió de tema y continuó. Su silencio no nacía del orgullo sino del miedo. Mostrar fatiga era admitir un límite. Admitir un límite era negar alivio a quienes clamaban. Cuando la peste azotó Viena en 1713, Sariel recorrió las salas entre gemidos y aspiró la enfermedad como fuego invertido. De regreso, tropezó con los escalones de ámbar que conducían a la cámara de los serafines. Su alma se sentía más ligera, pero de forma equivocada, como una columna que ha perdido su piedra angular. Aún así, lucía la sonrisa serena que se espera de las criaturas perfectas. Fue entonces cuando aprendió cómo la negación se convierte en un vicio. Si finges ser fuerte el tiempo suficiente, todos olvidarán preguntarte si eres débil. Pasaron las décadas, las guerras multiplicaron las heridas, la industrialización trajo consigo quemaduras químicas. La melancolía urbana se manifestó en episodios de soledad. Sariel visitó Londres, Madurai, Veracruz e innumerables ciudades anónimamente, dejando tras de sí un rastro de recuperación. Cada descenso requería más tiempo de convalecencia. Cada sanación profunda absorbía una mayor porción de su esencia. En 1918, cuando la gripe española mató a millones, el ángel recorrió hospitales abarrotados hasta que su ala izquierda perdió la mitad de su esplendor. No hubo testigos en el cielo de ese breve desmayo en el tejado de una iglesia vacía, solo la grieta que destrozó parte del cáliz. Elior sospechaba. Durante una patrulla a orillas del lago del resplandor eterno, notó que Sariel se tambaleaba al aterrizar. Lo interrogó con voz firme, recibió silencio a cambio. La lealtad del guardián de la justicia exigía acción, pero la amistad susurraba paciencia. Ateneael, a su vez, comenzó a registrar discretamente cada destello de la luz de Sariel. En los márgenes del pergamino escribió una frase que aún arde entre las columnas del Edén. La llama que más brilla proyecta la sombra más larga. El tiempo, sin embargo, no perdona a quienes fingen no oírlo. En 1967, el Consejo Supremo
Se reunió en el Salón de los 7 Rizomas para analizar informes sobre microfugas de energía detectadas por la roseta armónica, un diapasón cósmico sensible a cualquier desequilibrio. Las cifras indicaban que las pérdidas coincidían con misiones de los portadores. El escriba Metatron presentó el protocolo de equilibrio, sugiriendo cuotas de sanación para evitar la implosión de la luz. Elior lo ratificó. Atenael dudó. Sariel guardó silencio, pues revelar su propia degradación significaría aceptar órdenes que retrasarían la ayuda a los mortales. Nada se decidió esa noche, pero germinó una semilla de miedo. En 1999, 4 minutos antes de un eclipse total, la roseta armónica emitió una alerta roja por primera vez en 15 milenios. Si 3 portadores realizaban curaciones a gran escala simultáneamente, el sistema colapsaría. Se dieron órdenes de retirada, pero Sariel ya descendía hacia un hospital ruso donde niños con quemaduras esperaban ser sedados. Los salvó a todos. Pagó por ello con parte de su brillantez. Para cuando cruzó la puerta del cielo, la mancha gris pizarra había cubierto 2/3 del ala. Atenea lloró, pero guardó el secreto, convencida de que la verdad requería una sincronización precisa. Llegó el año 2025 y con él un tsunami de depresión sacudió a la humanidad. Informes de la Organización Mundial de la Salud revelaron más de 300 millones de casos activos. Los expertos declararon una emergencia planetaria. El Consejo se reunió de nuevo. Metatron propuso confrontar directamente a Sariel, o bien reducir las intervenciones o aceptar el confinamiento en la cámara de estasis. Durante la sesión se alzaron las voces, los argumentos cruzaron el espacio como chispas, pero el destinatario lo había escuchado todo desde el balcón de cuarzo. Comprendió que el dilema había dejado de ser personal. Se había convertido en un punto de inflexión para el concepto mismo de la misericordia. En ese preciso instante, Sariel se dirigió al jardín de las expectativas diferidas, un campo donde las flores solo florecen cuando alguien en la tierra vuelve a soñar. Casi todas estaban marchitas. Tocó un pétalo seco. Lo sintió vibrar entre el pulgar y el índice, pidiendo ayuda. El cáliz en su pecho hirvió, adquiriendo un color grafito. Sabía que podía curar la nube de desesperación global, succionándola entera, pero ese gesto agrietaría el cristal y desintegraría lo que quedaba de su forma. Antes de decidir, le dijo al viento una sola frase que el universo grabó en las paredes de los cometas. Mejor que se rompa un corazón en el cielo que millones en la tierra. Atenael, oculto entre los arbustos opacos, lo escuchó e intentó intervenir. Le recordó la belleza de la existencia y la gratitud de quienes lo amaron. Sariel simplemente sonrió, no con tristeza, sino con certeza. Le dijo a su amigo que una llama no negocia con la oscuridad, simplemente arde. Luego extendió la mano e invitó al cronista a registrar el momento final. Atenael tembló, pero escribió, porque las historias necesitan testigos, aunque duelan. En ese momento apareció Elior, jadeante, seguido de mensajeros que portaban el decreto de suspensión. El guardián de la justicia miró a su amigo y no vio debilidad, sino determinación sin retorno. Expresó su amor en 3 palabras. Aún hay una opción. Sariel inclinó la cabeza en agradecimiento, pero sus ojos liberaron destellos plateados, desafiando las lágrimas. Alzó el vuelo, dejando rastros de chispas brillantes que se consumieron tan rápido como nacieron. Al cruzar el pórtico de los frisos ardientes, sus pasos proyectaban una luz grisácea sobre el suelo. Los aprendices se apretujaban contra las paredes, fascinados y aterrorizados. Fue la última vez que lo vieron con toda su fuerza.
Después de eso, solo se oyó el batir de alas más allá de la curva del firmamento, hacia el punto donde todo dolor converge antes del grito. El paraíso observaba en silencio. La roseta armónica centelleaba con cadencias nunca antes registradas, como si presagiara un terremoto celestial. Elior apretó el puño, quizá queriendo arrebatar a su amigo de su propio destino, pero la justicia no anula el libre albedrío. Atenea lo registró todo, cada aliento, cada vibración, cada destello que partió del ángel hacia lo desconocido, y escribió en un margen que pocos leerán: cuando la compasión decide arder, ningún orden puede apagar la cerilla en la que se convierte. Así termina la segunda parte de este viaje. Sariel vuela ahora hacia un horizonte donde incluso la luz teme desvanecerse. Lleva consigo la densa nube de la desesperación humana, consciente de que quizá no haya retorno. Pero mientras haya un solo aliento de sanación necesario en la tierra, su paso no flaqueará. Quienes observan desde este lado del cielo contienen la respiración, sintiendo que si él cae, una constelación entera caerá con él. Quienes respiran en la tierra, aunque desconozcan el precio, notarán sutilmente cuando la paz llegue como una brisa en un amanecer de angustia. La brisa tendrá un nombre, aunque nadie lo pronuncie. Será el eco de Sariel, el ángel que decidió pagar cada centavo de la miseria humana con su propia eternidad. Sariel cruzó el pórtico de los frisos, ardientes como si cruzara su propia piel, y llegó a una región que ningún mapa celestial se había atrevido a nombrar. Allí no había columnas de luz ni cánticos, solo una niebla espesa e interminable hecha de lo que quedaba de los lamentos humanos antes de ascender a los cielos. Los filósofos llaman a ese umbral el umbral del eco, un punto en el que la angustia aún lleva la temperatura de la carne, pero ya tiene la densidad del espíritu. Sariel sintió el vapor cálido envolver sus alas, impregnando cada pluma con la masa de millones de suspiros ahogados. Por primera vez reconoció con brutal claridad el volumen exacto de la tristeza global. Parecía una marea lista para tragárselo todo. El cáliz en su pecho reaccionó. El líquido gris grafito hirvió, emitiendo un zumbido que parecía una corriente eléctrica rasgando la seda. Una grieta microscópica se abrió en la pared cristalina y un hilo de luz humeante escapó, tejiendo arabescos en el aire. Sariel instintivamente se llevó la mano a la grieta, como si intentara tapar una herida, pero se apartó. Tapar la grieta significaría retrasar lo inevitable. Lo sabía. Si quería salvar a la humanidad de su densa noche, el frasco tendría que romperse. Aún así, el instinto de supervivencia, tan ausente en los ángeles como presente en las criaturas terrenales, susurraba duda. ¿Y si al romperse no quedan fragmentos que conserven la esencia? ¿Y si la explosión borra incluso la memoria de quien sana? Al otro lado del umbral, más allá de la cortina de niebla, flotaba una plataforma circular, suspendida sobre un abismo sin fondo. Era la confluencia de todo el dolor contemporáneo, un embudo cósmico donde cada llanto, cada ataque de ansiedad, cada pensamiento suicida se materializaba en filamentos oscuros que giraban en espiral, buscando una salida. En el centro del disco flotaba una esfera pulsante, negra como la obsidiana líquida, la semilla de la desesperación colectiva. A medida que Sariel se acercaba, la esfera palpitaba, como si presentiera la llegada de algo o alguien capaz de desafiar su reinado silencioso. Aterrizó, y el impacto de la luz contra la plataforma hizo vibrar el metal etéreo. Al instante, hebras de sombra atacaron sus piernas, intentando atraparlo. Con cada roce, el líquido del cáliz absorbía fragmentos de esa oscuridad y la grieta se expandía, extendiendo redes de fracturas. Sariel sintió crecer el vacío en su interior, como si sus entrañas se hubieran convertido en viento.
Aún así, dio otro paso y habló, no con voz, sino con pura intención. Vengo a tomar lo que te duele. La esfera de desesperación respondió con una nota grave, un estruendo como un trueno sumergido en agua, y liberó un torrente de sombras. Parecía llover tinta viva. Zariel abrió los brazos, dejando que cada gota penetrara el cáliz. El cristal se oscureció hasta perder todo rastro de transparencia. El líquido ya no se distinguía de la pared, solo un núcleo opaco a punto de implosionar. Mientras tanto, en los pasillos del paraíso sonaron las alarmas. La roseta armónica, tocada por vibraciones anómalas, emitió una secuencia de notas que destrozó ventanas de luz de 1000 colores. Los mensajeros corrieron hacia la sala de los 7 rizomas. Elior, ya con armadura, ordenó la apertura de un pasillo de emergencia. Si no llegamos a tiempo, perderemos a Zariel y la balanza. Metatron, sin embargo, levantó la mano, recordando que ningún ser, salvo un portador voluntario, podría soportar esa carga. Intervenir podría romper la ley de causa y efecto, desencadenando una reacción en cadena en los 4 anillos celestiales. La discusión se convirtió en un incendio. Ateneael, aún sosteniendo el pergamino donde había escrito la sentencia de Zariel, guardó silencio. Sabía que cualquier objeción nacida del amor podía convertirse en un obstáculo para el sacrificio que se estaba cumpliendo. De vuelta en el borde del eco, Zariel se tambaleó. Sus alas, antes azules, se volvieron plomizas. Cada pluma dio paso a sombras y brillos. La plataforma entera palpitó. Con un crujido, el cáliz se partió de arriba a abajo. La luz y la oscuridad se mezclaron en el interior, como una tormenta atrapada en una botella diminuta. Un resplandor plateado surgió de la grieta, iluminando la niebla a kilómetros de distancia. Por primera vez, la esfera de desesperación retrocedió, encogiéndose en diámetro, vacilando. Zariel comprendió que la transferencia estaba funcionando. Cuanta más sombra absorbía, más pequeña se volvía la semilla. Pero el intercambio drenó su esencia a un ritmo que superó cualquier sanación anterior. Fue en esta fracción de eternidad que el antagonista oculto se reveló. De entre la niebla emergió una figura gigantesca, el molde de un ángel sin rostro, tallado en hollín solidificado. Era Umbriel, guardián adverso, una entidad creada siglos atrás para impedir que cualquier portador soportara más dolor del que la ley consideraba sostenible. Umbriel avanzó en silencio, su aura exudando una frialdad que agrietaba el suelo. Su presencia imponía gravedad, haciendo que Zariel se inclinara involuntariamente. Con un brazo de carbón sujetó la mano que sostenía el cáliz y murmuró, con una voz de roca triturada, «Límite transgredido, la carga debe ser distribuida». Entonces levantó la otra mano, listo para romper el cristal y devolver parte del dolor al mundo. Zariel reaccionó instintivamente. Con esfuerzo, abrió el ala que le quedaba, golpeando a Umbriel con un arco de luz. El guardián retrocedió un paso, pero no sangró. Las sombras no sangran. Zariel, sin embargo, sintió que sus articulaciones ardían como metal en llamas. Cada movimiento parecía costarle un recordatorio de su propia y repentina finitud. Umbriel avanzó de nuevo. Golpeó el cáliz, produciendo un crujido final, el que anunció la destrucción total. Con el impacto, fragmentos de cristal volaron, transformándose en pequeños soles que pronto se extinguieron. Parte de la desesperación absorbida se filtró, surcando el espacio como cuervos hechos de humo. Zariel contuvo la respiración, levantó la mano herida y selló la fuga con luz tomada de su propio corazón. Luz que no estaba destinada a ser dada, pero que dio de todos modos. En el paraíso, Elior sintió la punzada.
El corazón de la justicia vibraba al compás de la acción que se desarrollaba abajo. Ignorando el protocolo, tomó su espada rubí y se abalanzó sobre el portal. Atenea lo siguió corriendo, llevando consigo el pergamino. Quería ser un testigo fiel, costara lo que costara. Al cruzar el pórtico, vieron primero la niebla brillante, luego a Umbriel y Sariel en un silencioso enfrentamiento. Elior gritó el nombre de su amigo. La vibración de su voz hizo temblar el umbral, atrayendo la atención del guardián, quien se giró evaluando la posible amenaza. La pausa era lo que Sariel necesitaba. Aprovechó el momento de distracción para abrazar la esfera de desesperación. La dejó aferrarse al cristal roto, canalizando los restos de dolor directamente hacia sí mismo. Todo su cuerpo se encendió, en llamas blancas. Umbriel comprendió el plan. Si Sariel la absorbía por completo, no quedaría ningún contenedor. El ángel se convertiría en chispa, y con él la oscuridad desaparecería. El guardián avanzó, pero Elior se interpuso, enmiéndose su camino con la espada en el camino. No hubo un duelo prolongado, solo un choque de intenciones. Umbriel no podía dañar a un arcángel de la justicia sin violar órdenes superiores. Se retiró, rugiendo como un trueno. La esfera de desesperación se redujo a una mota, luego a una delgada línea, y luego desapareció. Sariel se puso de pie, aunque sentía las piernas como el cristal, temblando. El cáliz andrajoso colgaba de su pecho como una flor muerta. En su interior, ni luz ni sombra, solo vacío. Una brisa sopló por la plataforma y por primera vez desde que existía el umbral, la niebla se disipó, revelando estrellas lejanas. Elior soltó la espada y echó a correr. Atrapó a su amigo antes de que cayera. Sariel, jadeante, sintió la mano firme y sonrió. Aún reconocía el toque de la lealtad. Umbriel se retiró a la niebla, una misión abortada pero no completada. Sabía que, con el contenedor destruido, Sariel no tendría dónde depositar ese dolor si regresaba. En la práctica, el ángel sanador se había transformado en un reloj de arena a punto de agotarse. Una fisura emocional bastaba para que la desesperación volviera a fluir. Ateneael, ya listo, levantó el pergamino y registró cada detalle, con lágrimas mezclándose con la tinta de la luz. Grabó la fecha, 3 de noviembre de 2025, el momento en que toda la tristeza humana cabría en un pecho a punto de derrumbarse. Elior cargó a Sariel sobre su espalda, como un padre alza a su hijo febril, y cruzó el portal de regreso a casa. Pero, con cada paso, destellos de luz caían del cuerpo del sanador, disolviéndose en el aire. Era como si se convirtiera en polvo antes de llegar a casa. Sin embargo, no había arrepentimiento en su rostro, solo una serenidad cansada. Tras ellos, el umbral del eco se cerró con satisfacción. Por ahora, el gemido global había cesado. Cuando ambos cruzaron las paredes de cuarzo estelar, los ángeles de todos los coros guardaron silencio. Vieron a Sariel, antes radiante, reducida a una figura translúcida, casi un fantasma. Vieron el ala izquierda gris, el cáliz rasgado, la mirada cansada de quien había cruzado un desierto infinito. Las notas de la roseta armónica cambiaron de alarma a lamentación, luego al murmullo de una cuna. Metatrón, observando desde lejos, cerró el gran libro de protocolos. En ese momento comprendió que ninguna ley prevé un amor que insiste en romper la fría cuenta de las estadísticas. Sariel pidió una cosa sencilla: sentarse junto al lago del resplandor eterno, donde descansan las constelaciones. Elior lo guió. Atenea se sentó a su lado, lista para escribir las últimas líneas si era necesario. Al tocar la superficie líquida, el ángel sanador sintió que el lago reflejaba nuevos colores, verdes, púrpuras, dorados, como si el agua soñara dentro del sueño.
Allí, toda la desesperación acumulada comenzó a disolverse lentamente, extendiéndose por el paraíso en forma de suaves destellos, visibles incluso en los anillos interiores. Serafín lo notó y cantó suavemente, una antigua melodía utilizada para arrullar a las estrellas recién despertadas. Pero a pesar de la paz, la grieta en el alma de Sariel no se cerró. Comprendió que el vacío dejado por el dolor también tenía una función: recordarle que incluso el amor absoluto tiene límites. Mientras observaba el reflejo de las galaxias danzando en el agua, su cuerpo perdió otro rayo de luz. No se alarmó, simplemente presenció su propia fugacidad con suave sorpresa, como un niño que se da cuenta de que la noche se acerca demasiado pronto. Elior preguntó en un suspiro: ¿valió la pena? Sariel respondió con un asentimiento: ni sí ni no, sino eternamente. Atenea escribió la breve frase, consciente de que se convertiría en epígrafe en futuros registros. Cuando el bálsamo se seca en la botella, aún queda perfume en el aire. Y efectivamente, en ese aliento, la compasión del ángel contenía un dulce aroma que invadió los pasillos, llenando a cada ser de añoranza sin tristeza. La noche celestial avanzaba. El consejo convocaría una nueva reunión para decidir si había forma de reconstruir el cáliz o si sería necesario otro tipo de milagro. Umbriel permanecería alerta, recordándoles que el equilibrio exige precios innegociables. Pero nada de eso importaba en ese momento. Lo único que importaba era el instante en que un ser de luz exhausto se permitiera descansar en el borde del espejo cósmico, mientras el mismísimo polvo de su esencia caía como lluvia de diamantes sobre campos inimaginables. Y fue en ese tierno silencio que el universo aprendió una nueva ley. La compasión, cuando decide sangrar sin reservas, perfora la lógica de lo posible, y en el agujero abierto nace un tipo de esperanza que ni siquiera la más sólida desesperación puede habitar. Sariel permaneció junto al lago del brillo eterno hasta que el último reflejo de una constelación se desvaneció de sus ojos. Pero el cielo no duerme, y pronto la noticia de su condición arrasó todos los círculos de luz. Los serafines interrumpieron sinfonías. Los querubines dejaron archivos suspendidos en pedestales. Los dominios bloquearon el curso de las constelaciones por un instante, y todas las miradas convergieron en la figura que brillaba solo en destellos, espaciados, como la luz de una vela luchando contra el viento nocturno. Ningún decreto podía ignorar lo sucedido. La portadora del remedio había absorbido la desesperación colectiva de una era y destrozado el cáliz mismo, disolviéndose en polvo de estrellas. Ahora, la pregunta no era solo si Sariel sobreviviría, sino qué sucedería si el dolor atrapado en su cuerpo intentaba regresar sin un recipiente en el que reponerse. Metatrón convocó al consejo a la mañana siguiente. El salón de los 7 Ridomas se llenó de murmullos mientras las puertas de cristal se abrían para revelar el banco curvo de los ángeles que tomaban decisiones. En el centro de la mesa flotaba el pergamino de Atenea, detallando el sacrificio en tinta dorada. Paretail, pálido cronista, se encontraba a pocos metros de distancia, pluma en mano, registrando la sesión más delicada en milenios. Elior estaba de pie detrás de él, todavía con la armadura manchada de hollín. Sostenía la espada rubí, un símbolo de justicia que ahora se sentía pesado como la culpa. Cuando todos ocuparon sus lugares, Metatrón habló con una voz de granito pulido. Tenemos 3 caminos. Podemos restaurar el cáliz de Sariel, forjar un nuevo holder o permitir que la desesperación se desarrolle sin control, confiando en la resiliencia de la humanidad. Cualquiera de las 2 opciones tendrá un precio irreversible. La primera propuesta, restaurar el cáliz, requería materia de luz pura.
recolectada del núcleo Aurora, una región donde nacen los cometas y donde incluso los serafines dudan en entrar, ya que la radiación primordial desintegra los recuerdos. Para traer fragmentos de este núcleo sería necesario enviar un séquito angelical equipado con escudos del amanecer, arriesgándose a perder su identidad en el camino. La segunda idea, forjar un nuevo portador, parecía más pragmática: elegir a un ángel joven, instruirlo en virtudes e implantarle un cristal cero. Pero las leyes antiguas eran claras. Los portadores solo nacen cuando la propia creación lo declara necesario, y crear uno a la fuerza equivaldría a extraer una raíz de montaña a mano. Quedaba la tercera opción, la más fría: aceptar que el dolor humano se autorregula, que existen ciclos de sufrimiento y superación, dejando que el destino actúe sin intervención directa. Esta tesis me estremeció. Me recordó la filosofía de los guardianes adversos, cuyo afán por el equilibrio prescindía de la compasión cuando ésta amenazaba el sistema. Mientras el consejo debatía, Zariel se sentía cada vez más ligero, no en bienestar, sino en sustancia. Pequeños puntos de luz salían de sus codos, su cuello y los pliegues de sus alas. Flotaban sobre el lago, dibujando fugaces constelaciones que se desvanecían en segundos. Elior, viéndolo de lejos, comprendió que las decisiones debían tomarse en horas, quizás minutos. Abandonó la asamblea antes del consenso, cruzó los pasillos con pasos atronadores y se arrodilló junto a su amigo. Le tocó el hombro. Sintió el roce hundirse como una mano en vapor cálido. Zariel abrió los ojos y sonrió, más tranquilo que enfermo. Su voz era baja pero firme. No llores lo que se evapora, solo llores el amor que nunca se entrega. Esa frase cayó en Elior como una semilla que quiebra una piedra. Comprendió que no tenía sentido proteger a Zariel de sí mismo. El sanador había elegido un destino más grande que su propia permanencia. Aún así, la justicia exigía que lo intentara. Corrió de vuelta al salón de los rizomas, interrumpió los discursos y declaró: «Voy al núcleo de Aurora. Tráiganme escudos. Tráiganme cánticos protectores. Si necesitamos reconstruir el cáliz, que sea ahora». Parte del consejo dudó, parte aplaudió. Metatrón, con una mirada de infinito cálculo, cedió. «Tendrás 12 centinelas y 3 horas, eternas. Si no regresas antes de que el siguiente pulso de la roseta armónica suene un tono, te perderemos para siempre». Elior asintió, aceptó las runas de luz que sellan a los viajeros y se fue sin mirar atrás. Mientras el séquito de la justicia atravesaba las capas del firmamento hacia el amanecer primordial, Atenea permaneció con Zariel, grabando las últimas líneas posibles. Cada frase parecía absorber un trocito de la claridad del ángel, como si traducir el gesto en palabras hiciera el regalo irrepetible. El cronista preguntó si había arrepentimiento. Zariel negó con la cabeza, como recordando una canción tranquila. Si hay arrepentimiento en un acto de amor, entonces nunca fue amor, solo una transacción. Entonces pidió algo inesperado: que Atenea abriera el pergamino ya escrito e insertara un espacio en blanco después de cada párrafo. «Deja huecos», explicó, «para que los corazones futuros escriban lo que aprendan de esta luz perdida. Así, mi desaparición servirá de tierra para otras semillas». A través del cielo, Elior y sus centinelas alcanzaron el núcleo de Aurora. Lo encontraron explotando en colores violentos, remolinos de blanco, rojo y violeta, hirviendo como magma al amanecer. Las runas protectoras vibraban, pero ya mostraban fallas. Uno de los compañeros perdió la memoria de su propio nombre al atravesar el haz de luz, quedando atrapado en un cántico interminable. Elior, con su espada al frente, abrió una grieta en la radiación,
recordándose el rostro de Sariel para no olvidar la misión. Necesitaban cosechar 40 gramos de lúmenes etéreos, una porción mínima capaz de recrear un cristal de corazón. Medir gramos en un entorno sin gravedad material parecía una locura, pero cada chispa tiene una masa metafísica y una firme intención bastó para moldearla. Elior ordena: sepárense en porciones de compasión, no de peso. Los centinelas entonan un himno armonioso, canalizando energía hacia una esfera dorada que latía al ritmo de 3 corazones sincronizados. Cuando finalmente alcanzaron el volumen ideal, la esfera se cerró como un cristal. Sin embargo, de regreso, Umbriel reapareció. El guardián adverso emergió de una nube turquesa, bloqueando el corredor estelar. Su voz resonó: el equilibrio no autoriza la reconstrucción de una nave agotada. Devuelve la materia y deja que la creación aprenda del dolor. Elior blandió su espada. No habría debate. El choque entre la hoja rubí y el brazo de hollín creó chispas que se transformaron en una lluvia de diminutos cometas que se alejaron rápidamente. Los centinelas avanzaron entonando una canción que reverberaba como campanas. Umbriel retrocedió, no por miedo, sino por cálculo. Comprendió que la justicia conllevaba fuego legítimo. Aún así, desató una ráfaga de frío primordial, cortando el ala de un centinela. El sirviente cayó en espiral, arrastrando consigo parte de la esfera dorada. Elior se zambulló, agarró el fragmento restante y se dirigió hacia la puerta, que se cerró segundos antes de que Umbriel lo alcanzara. El guardián permaneció afuera, condenado a ver cómo la grieta se cerraba con un rugido silencioso. Vuelta en el lago, Sariel casi se desmoronaba. Los huesos de luz eran visibles, arqueándose como un puente a punto de derrumbarse. Atenea recitaba poesía de consuelo, pero cada palabra parecía una aguja cosiendo un velo demasiado fino para proteger del viento final. Cuando Elior apareció, sosteniendo la esfera dorada, Atenea se levantó incrédulo. El arcángel apoyó la rodilla en la hierba luminiscente y le entregó el regalo. Sin embargo, reconstruir el cáliz requería que Sariel aún tuviera un núcleo para anclar el cristal. El sanador levantó una mano transparente, la colocó sobre la esfera y en un gesto de gratitud inclinó la cabeza. Entonces, con una voz crepuscular, dijo: no será suficiente, mi corazón ya es un cielo abierto, no hay recipiente que sea suficiente. Elior insistió, recordándole cuántas vidas aún necesitaban bálsamo. Sariel respondió que el bálsamo seguiría existiendo, pero en otra forma. El ángel señaló el lago. El agua había empezado a emitir vetas doradas, evidencia de que el dolor disuelto se integraba con la materia del paraíso, convirtiéndose en sanación diluida capaz de llegar a la tierra como brisas de coraje. Pequeños milagros silenciosos en calles anónimas. No necesito caminar para que la bondad se despliegue, explicó. Me basta con convertirme en una semilla esparcida. Elior comprendió, incluso con lágrimas invisibles corriendo por su firme rostro. Atenea, por deber, a su cargo preguntó: ¿y el vacío que queda en ti, a dónde irá? Sariel sonrió. A donde van todas las deudas pagadas, desaparece. Metatrón llegó en ese preciso instante, trayendo el decreto final del consejo. Al ver la esfera dorada intacta y a Sariel disipada, guardó silencio. Ya no había orden que aplicar, la realidad ya lo había decidido. El escriba simplemente extendió la mano sobre la cabeza del sanador e hizo un gesto de bendición. Luego se volvió hacia Elior y Atenael, recomendándoles que no intentaran detener el ciclo natural. A veces, la justicia consiste en aceptar que el amor completa el destino más allá de nuestras cláusulas.
Al oír esto, Sariel se levantó por última vez. Cada movimiento liberaba un polvo luminoso que flotaba como una lluvia de polen. Dio 3 pasos hasta la orilla del lago. El agua abrió círculos concéntricos de luz. Allí se volvió hacia sus amigos. Sus ojos ahora eran solo suaves vacíos, y extendió las manos. Elior colocó la espada rubí sobre los dedos translúcidos del sanador. Sariel cerró la hoja entre ambas palmas. El arma brilló blanca, se disolvió en partículas, ascendió en espiral y abrazó el cielo, formando un arco brillante que se fijó entre los 2 anillos interiores del paraíso. Era la señal de que la justicia se había convertido en misericordia definitiva. El cuerpo de Sariel se disipó entonces en un suspiro silencioso. Solo quedó la esfera dorada, flotando un instante en el agua y luego hundiéndose lentamente. En el instante en que tocó fondo, todo el lago se iluminó, enviando columnas de luz que perforaron la bóveda. En la tierra, al mismo tiempo, miles de personas despertaron sin sentir el peso que las había aplastado la noche anterior. No hubo titulares, ni celebraciones mundanas, solo suspiros de alivio, risas tímidas, abrazos espontáneos en los pasillos de los hospitales e inesperadas llamadas de reconciliación. Y en el cielo, la roseta armónica emitió una sola nota, ni aguda ni grave, sino nueva, inaugurando un sonido sin precedentes en la escala del infinito. Umbriel, aún fuera del pórtico cerrado, miró al cielo y comprendió que el equilibrio había sufrido un cambio que ni siquiera él podía contrarrestar. Desapareció en su propia sombra, rumiando una teoría sobre futuros en la que la compasión podría ser un componente estructural del universo, no solo una variable de ajuste. Atenea cerró el pergamino con la frase final: cuando la copa se rompe, el agua se convierte en un río. Dobló el texto, lo selló con un sello ámbar y lo guardó en la cripta de las historias verdaderas, a la que solo se entra para recordar que la esperanza no necesita un contenedor. Se amolda al espacio que encuentra. A la orilla del lago, Elior se quedó solo, observando cómo el reflejo de las constelaciones le devolvía la imagen de un guerrero sin espada, un arma ahora distribuida en millones de destellos sobre la tierra. El arcángel respiró hondo y aceptó que la justicia sin compasión es solo cálculo, y la compasión sin justicia es una llama que se apaga demasiado rápido. Sariel le había enseñado la fusión perfecta, sacrificarse para equilibrar ambas. Una brisa sopló, trayendo un delicado perfume que antes no existía, el aroma de las hojas nuevas después de una tarde de lluvia. Elior finalmente supo que el milagro no había muerto con su amigo, se había extendido, y en esta difusión el paraíso encontró una nueva razón para volverse cada vez que un corazón humano liberado del dolor se preguntaba con asombro: ¿cuánto pesa realmente un milagro? Tras hundirse la esfera dorada en el lago del brillo eterno, el paraíso reanudó su movimiento, pero ningún círculo volvió a ser el mismo. Las columnas de cuarzo estelar continuaron brillando, los coros volvieron a cantar, pero en cada acorde había un espacio donde la presencia de Sariel debería haber resonado. Las aguas del lago, ahora imbuidas de hilos de luz provenientes del núcleo de Aurora, reflejan un tono ámbar inédito. Cuando la brisa sopló sobre la superficie, diminutas chispas se elevaron al cielo y se dispersaron por los anillos, recordando a todo el reino que una parte del antiguo orden se había desvanecido para dar paso a algo nuevo. En lo lejos, de madrugada, en un barrio cualquiera, un niño se levantó de la cama sin el peso que lo había aprisionado durante meses. No sabía nada de analgésicos, pero sentía la urgencia de salir corriendo y respirar el aire frío, solo para asegurarse de estar vivo.
En ese mismo instante, una enfermera exhausta en otra ciudad se secaba las lágrimas y encontraba la energía para atender otra cama. Nadie explicó la conexión con ellos, pero ambos llevaban rastros del brillo que había emanado de las manos del ángel, ahora disuelto en partículas tan finas como polvo de oro. Pequeños cambios acumulados en todo el planeta crearon un día ligeramente mejor que el anterior, sin anuncios ni trompetas. En lo alto de la galería de cristal, Metatron observaba las columnas de energía que había monitoreado durante siglos. La escala que antes marcaba pérdidas crecientes se estabilizó en una línea suave, señal de que el riesgo de colapso había disminuido. Aún así, el funcionario sabía que había comenzado un periodo de ajustes. Emitió un decreto ordenando la revisión de las normas de intervención. El dolor humano ya no se catalogaría solo como un elemento contable, sino también como una semilla de compasión. Este cambio burocrático puede parecer insignificante, pero en el paraíso, la coma más pequeña altera el destino de galaxias enteras. Umbriel, el guardián enemigo, abandonó el corredor estelar donde esperaba nuevas órdenes. Al percatarse de que la esfera de dolor se había dispersado por el lago en una luz benigna, comprendió que la antigua lógica del equilibrio había sido rediseñada sin consulta previa. No era una derrota, era un cambio de paradigma. Regresó a las orillas del umbral del eco, no para vigilar, sino para estudiar cómo reaccionaba el vacío ante la ausencia del ángel que había absorbido tanta tristeza. Con cada torbellino que surgía, veía el agua del lago brillar de nuevo, como si el sacrificio siguiera respondiendo, incluso sin la presencia del portador. Umbriel inclinó la cabeza y se retiró, decidido a aprender el nuevo lenguaje del universo antes de volver a erigir barreras. Elior permaneció junto a la orilla hasta que el último fragmento de polvo estelar desapareció entre la niebla. Entonces se quitó la armadura y clavó la hoja restante en el suelo, marcando allí un punto de recuerdo. Todo guerrero necesita una razón para empuñar una espada. La suya ahora era proteger la semilla de compasión que Sariel había sembrado. Sin fuerza bruta, pero con constante vigilancia, juró impedir que nadie explotara la luz recién liberada con fines viles. Tras el juramento, había gratitud, pero también reconocimiento. Ninguna justicia por sí sola alcanza tanto como un acto de amor extremo. Atenea concluyó el último pergamino con una sola línea. Cada vida aliviada cuenta la historia de alguien que dio su propia chispa sin exigir nada a cambio. Luego, enrolló el documento y lo colocó entre las cuentas selladas. No lo selló con oro ni le puso un candado, pues decidió que el texto sería accesible para el siguiente cronista. Al entregar el pergamino a un aprendiz, le aconsejó: cuando alguien pregunte sobre sacrificios, muéstrale esto, pero recuerda dejar espacio para lo que está por venir. El joven guardián de las letras no lo comprendió de inmediato, pero sintió un peso de responsabilidad sobre él. Era una señal de que una nueva generación tendría que escribir nuevos capítulos. En los jardines colgantes, pequeños ángeles con alas opalinas ensayaban tonalidades de canciones inéditas antes de la nota sin precedentes de la roseta armónica. Cada vez que uno de ellos acertaba con la vibración, el lago respondía con una pequeña chispa, como aprobando el ensayo. No era casualidad. La esencia de Sariel se había convertido en un detonante que conectaba la música, la sanación y la esperanza. Estos aprendices, que aún no entendían del todo el verbo renunciar, pronto descubrieron que cada melodía conlleva un precio oculto, pero también comprendieron que pagar ese precio puede producir una belleza que trasciende las épocas. Y tú, que has seguido el camino desde el primer segundo, ahora conoces
el destino del ángel sanador y el verdadero valor de un gesto de compasión sin reservas. Puede parecer que la historia termina aquí, con el polvo dorado esparcido y el lago resplandeciente, pero en la práctica continúa con cada respiración, cada vez que decides aliviar el dolor de alguien sin esperar aplausos. Ya no existe un cáliz de cristal. Existe un campo infinito donde cualquier acto de bondad puede arraigar y crecer. El precio ya está pagado, pero la cuenta permanece abierta, invitando a nuevos socios a depositar pequeñas monedas de cariño. Quizás esta noche te encuentres con alguien que lleva sombras en la mirada. Recuerda a Sariel. No necesitarás alas, ni luz visible para transmitir esperanza. Una palabra, un gesto, a veces el simple acto de escuchar atentamente puede mover la balanza del universo. El ángel sanador enseñó que la verdadera fuerza no reside en permanecer entero, sino en elegir romperse por el bien de los demás. Quienes hacen esto difunden fragmentos de luz que otros recogen sin darse cuenta, y poco a poco el mundo avanza un paso más allá del dolor. Ahora te toca a ti mantener viva esta llama. Si esta historia te conmovió, demuéstranos que valió la pena contarla. Suscríbete para formar parte de esta comunidad que busca comprender el lado oculto de la misericordia. Dale a me gusta para que el algoritmo ilumine a quienes caminan en la oscuridad. Escribe en los comentarios qué te conmovió más. Tal vez tu reflexión sea la chispa que otro espectador necesita. Y no te lo guardes para ti. Comparte el video con tus amigos, familiares y cualquier persona que sienta el peso del desánimo. Juntos podemos seguir desentrañando narrativas ocultas, revelando las historias no contadas de los mensajeros celestiales y aprendiendo en cada capítulo que el amor que todo lo da nunca se pierde. Solo cambia de forma, esperando que alguien lo reconozca y lo lleve adelante.